Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Energía en Armonía. Como todos los martes, 2 de la tarde, estamos aquí para eh, compartirte conocimientos, estrategias y que puedas tú aprovechar todo lo que estaríamos aquí compartiendo para que puedas tener una vida mucho más saludable, equilibrada, sobre todo sintiéndote más en paz contigo mismo, que esa es la misión número 1. Así que bienvenido a este tu programa, porque hoy tenemos un tema muy importante y de verdad, ¿te has hecho esta pregunta de por qué siento culpa todo el tiempo? Todos hemos experimentado la culpa, todos hemos sufrido por la culpa, este sufrimiento que hemos estado experimentando por la culpa, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy para que aprendas a poder diferenciar qué es la culpa y que puedas resolver el sufrimiento independientemente de lo que haya pasado, del error que hayas cometido. Eso no es lo que importa aquí. Desde nuestro enfoque transpersonal vamos a ir más allá de esto que estamos experimentando, de la culpa. Por tanto, quédate y este es un programa para tu crecimiento, tu desarrollo personal y espiritual. Déjanos en los comentarios tus inquietudes, algún comentario que quieras compartirnos y que por supuesto haremos lo mejor que podamos para poder resolver estas inquietudes que, bueno, nos afectan a todos porque todos hemos vivido esta parte. Así es que quédate hasta el final porque también, bueno, pues también hay sorpresas, tenemos varias cosas que anunciar y bienvenido a mi programa. Para comenzar, pues necesitamos como diferenciar entre la culpa y el sentimiento de culpa. La culpa es la conciencia o esto del saber que algo que hicimos posiblemente no haya sido lo correcto para las normas, para la cultura, para la creencia de mi núcleo familiar o personales. Es algo que yo sé. Esa es la culpa. El sentimiento de culpa es el sufrimiento del cual vamos a hablar el día de hoy, porque de la misma forma que en tu interior se ha estructurado el sufrimiento, de la misma forma vamos a desmantelarlo, porque el sufrimiento es opcional. Eso es algo que vas a escuchar mucho en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Una cosa es la culpa, una cosa es aquello que pasó, que hice, la decisión que tomé, y otra cosa muy distinta es el sufrimiento. Es esto con lo que estoy viviendo constantemente. Y cada cosa que vivo en mi vida cotidiana me recuerda aquello que pasó y por tanto vuelvo a generar el mismo sentimiento, el mismo sufrimiento. Dime si te ha pasado de esta forma. Uh-huh. Así, la culpa es diferente al sentimiento de culpa. Y eso es lo que vamos a hablar, porque el sentimiento de culpa nos genera un montón de cosas, que en realidad el sentimiento de culpa es un malestar constante, es un dolor de que nos genera aquello que pasó hace un mes, hace un año, hace 10 años, hace 20 años inclusive, y que eso es lo que necesitamos diferenciar, porque este dolor es algo que no desaparece con el tiempo, al contrario, lo alimentamos constantemente y vivimos con él. Y además resulta que muchas de las decisiones que tomas en la vida están basadas en ese sentimiento
de culpa que vienes guardando en tu interior. Este sentimiento de culpa genera de este malestar una tendencia al autocastigo, porque cuando hablamos de un culpable, pues por supuesto hablamos que va a haber un juicio y que de este juicio tenemos nuestro culpable y que por supuesto tiene que haber un castigo. Y eso es lo que puede estarte sucediendo también, de que constantemente estás autocastigándote todo el tiempo, consciente e inconscientemente. El autocastigo se va a manifestar, lo podemos observar de diferentes formas, entre ellas, por ejemplo, con una actitud de no merecimiento, por ejemplo. Como soy culpable, por tanto no merezco, y como no merezco, empiezo a sabotearme a mí misma, a mí mismo, empiezo a bloquear algunas cosas que pueden ser extraordinarias para nosotros en nuestra vida, como bienestar, como dinero, como una buena relación amorosa, como una buena vida familiar, como una situación de crecimiento profesional, etcétera. Hay muchas formas en las que se estaría manifestando el autocastigo, este no merecimiento. ¿Por qué? Porque ya actuamos como el juez. Internamente hicimos este rol de juez y opera en automático. El juez es esta actitud de juicio que no es parte de nuestra verdadera naturaleza. Este juez interno es la parte del ego, es la parte egoica, como la parte de la personalidad. Por tanto, no es auténtico, eso no es quien realmente somos. Aprendimos a juzgar tremendamente a todo el mundo, no solo a nosotros mismos, a todos y a todo. Juzgamos todo el tiempo. ¿Sí? Y lo ven ustedes también porque en las redes sociales hay tantos haters, porque hay apenas estoy compartiendo algo positivo que me está sucediendo y salen un montón de personas diciéndome que yo no debería, que por qué no estoy haciendo lo contrario, ¿no? Aquella mamá que salió a divertirse, deberías estar con tus hijos. Aquel papá que se está comprando algo para sí mismo, es que se te olvida que tienes que mantener a tus hijos, ¿no? Son muchas cosas que todo el tiempo estamos juzgando. Por tanto, ese juicio constante es algo que nosotros estamos ejerciendo todo el tiempo y muchas veces, como les mencioné, inconscientemente, en automático. Por tanto, cuando queremos resolver una situación como de esto que estoy sintiendo todo el tiempo, porque siento culpa todo el tiempo, necesitamos primero ser conscientes de lo que estamos haciendo. No podemos resolver algo que no hemos observado, que no lo hemos visto en toda su dimensión, que no lo hemos como traído a la luz y entonces ver qué es lo que estamos haciéndonos constantemente. El juicio es tremendo. ¿Recuerdan como, claro, en el barrio cuando alguien se robaba un perrito una vez, que lo hizo alguna vez, ya en ese momento se convirtió en el robaperros. Porque una vez se peleó a golpes con alguien, no, pues esa persona ya es un golpeador. Y eso hacemos, que juzgamos. Si lo estamos haciendo hacia los demás, claro que lo vamos a estar haciendo hacia nosotros mismos. Por tanto, el juicio va a estar ahí presente. Y ese es un elemento que necesitamos como
tomar en cuenta, ¿verdad? El número 2, este castigo que estoy dándome a mí mismo, a mí misma, parece que jamás va a ser suficiente. ¿Sí o no? Jamás va a ser suficiente. Así que diferenciar la culpa del sentimiento de culpa. La culpa, como habíamos mencionado, es esto de que yo sé, por ejemplo, no pagué el refrendo y ahora no puedo verificar y por tanto verificar el coche aquí en México, así también aquí se hace. Y como no pagué, ahora voy a tener que pagar una multa y por consiguiente, bueno, más retrasos en conseguir mis permisos de mi auto, ¿no? Ahí reconocemos que, bueno, fui distraído, no me organicé, no aparté dinero para eso tampoco. Bien, la culpa es este conocimiento de que eh, por nuestra culpa estaría sucediendo algo más, nada más. Pero no es suficiente. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? En el ejemplo este, ¿qué es lo que hacemos? Que, chin, por mi culpa, ya estoy pagando más, ahora yo no soy una buena persona, no soy suficiente buen cuidador, nunca me puedo organizar, no puedo confiar en mí mismo, siempre estoy cometiendo errores y comenzamos a estarnos juzgando e identificándonos con la culpa. Es decir, que ese error, transgresión de alguna índole, esa decisión que a lo mejor pensamos que era la buena y resultó que no era la buena, pero esa pequeña parte cometemos un gran error. Pensamos que ese error nos está definiendo. Eso que pasó me está diciendo a mí quién soy yo. Hacemos toda una identidad de eso, como el que decíamos, el que se robó un perro ahora es un robaperros. Ya tenemos una identidad. Ya es conocido a lo largo de las generaciones como el que roba perros. Entonces, hacemos este tipo de identificaciones constantemente con los errores que consideramos que hemos cometido. Porque fíjense, aún así, independientemente de la historia que tú tengas y que podrás compartir en algún punto, independientemente del error que tú consideres que es un error, muchas veces no lo es. Y eso es lo que quiero que tú sepas, porque a lo largo de mi práctica clínica, a lo largo de estos 15 años de práctica clínica, la gran mayoría de los pacientes consideran que aquella decisión que tomaron en ese momento fue el peor error de su vida. ¿Sí? Pero cuando observamos todos los elementos que estaban ahí, como mi estado emocional en ese entonces, como mi sistema de creencias en ese momento, como mis necesidades emocionales también, las circunstancias, mi nivel de conocimientos, de conciencia. Cuando enumeramos todo ese tipo de cosas, descubrimos que no todo fue un error, sino que muchas veces estuvimos actuando porque creíamos que eso era lo mejor en ese momento. Así haya sido lo que ahora sí haya sido. Robar, tomar algo que no, pasar por alto tal cosa, ignorar ciertas recomendaciones, ignorar las reglas, en fin, hay muchas cosas que pudimos haber hecho. Pero cuando observamos bien
qué es lo que estaba sucediendo desde una postura mucho más objetiva. ¿Ya se dan cuenta? Que necesitamos hacer una observación objetiva de lo que sucedió, no desde mi sentimiento de sufrimiento ver de nuevo una y otra vez lo que pasó, porque ¿qué es lo que va a suceder? Voy a seguir generando más sentimiento. Y ese sentimiento se llama como remordimiento. Y fíjense la palabra, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tú dime, ¿estás experimentando remordimiento? Si te das cuenta, remordimiento es una y otra vez. Mordimiento es algo que te muerde una y otra vez progresivamente. Entonces, el remordimiento no es lo que necesitamos. El remordimiento no es lo que te va a llevar a una vida mejor o avanzar en la vida. El remordimiento es un estado constante de estarte atacando a ti mismo. Lo que sí podemos hacer es, bueno, en vez de el remordimiento, pues podemos tener una actitud más como de arrepentimiento. El arrepentimiento, bueno, podemos instalarnos en esa postura de observar qué es lo que sucedió, por qué tomé tal decisión, y considerar si en realidad era algo que era inevitable o que pudo haber sido evitable en realidad, porque a veces nos hacemos cada fantasía que para qué les cuento, es que yo debía haber salvado a tal persona. ¿Sí? Ahora sí que lo siento, pero ¿quién eres? ¿Superman? ¿Quién te crees tú para ser el salvador de nadie? De nadie. A ti no te corresponde determinar si una persona va a vivir o no. Y más a distancia, y más porque no estuviste. Es decir, a veces fantaseamos o idealizamos algo que no está pegado a la realidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, te ha tocado conocer, o incluso si es tu caso, de que, por ejemplo, una persona estaba enferma, ya en fase terminal, ya habían agotado todos los recursos disponibles, cuando el médico que estaba de guardia en ese momento le propone a la pareja de esta persona, le propone, oiga, mire, hay un medicamento que es experimental, que tiene muy poco que salió, pero cuesta 180,000 pesos. Y hay esa posibilidad para que él se pueda salvar. Pero ¿qué sucede? A veces viene la persona a consulta y dice, es que yo debía haber pagado esos 180,000 pesos. Y entonces mi pareja pudo haber sobrevivido. Yo debía haberlo salvado. A ver, espérame tantito. Creo que a veces nos cuesta trabajo escuchar cuando estamos en un estado emocional alterado y tendemos a hacer estas fantasías, pero si te están diciendo que es un medicamento experimental, significa que no hay garantías. No hay garantía de que pueda funcionar. Puede funcionar que sí o puede funcionar que no. Y entendemos que tenemos una desesperación, mucha tristeza, es una situación difícil la que se encuentran porque tienen un pacientito o su pareja está en una cama de hospital y que piensan es que yo debía haberlo hecho todo por salvarlo. A ver, un momento. ¿Cómo es que vas a hacerlo todo? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Son menores de edad? Sí. ¿Por qué te vas a endeudar? ¿Por qué te vas a endeudar y darles una vida de sufrimiento por una deuda de un medicamento que no había garantía para que funcionara? ¿Me explico?
Y de todas formas, si no iba a funcionar, ¿cómo se iba a sentir la persona con esta tendencia que tenemos a culparnos? Es que yo debía haber hecho más, es que yo debía haber, a ver, espérame tantito, somos seres humanos y tenemos límites también, somos complejos en muchas cosas y tenemos un gran potencial en muchas otras cosas, pero no lo podemos hacer todo el tiempo. Es una fantasía, es irreal. Es por eso que yo les menciono que a veces hacemos este tipo de fantasías, de ideologías de lo que debimos haber hecho. Y por eso me siento culpable y por eso pueden pasar 5, 3, 10 años y sigo sintiéndome culpable porque yo debía haberlo salvado, yo debía haberme endeudado, yo debía haber rematado la casa donde vivía, yo debía haber vendido todo lo que había, aunque nos quedáramos sin nada que comer. ¿Me explico? Idealizamos esa parte que no está pegada a la realidad y tenemos que entender que también teníamos prioridades. También el ser humano y nuestra psiquis tiene prioridades. Es decir, que va a buscar ante todo el equilibrio de tu supervivencia. Es por eso que a veces tomamos decisiones. Es decir, que la culpa que sentimos solo nos estaría mostrando que también estábamos intentando sobrevivir. Y nadie toma en cuenta eso, ¿no? Idealizamos de todo lo que debimos haber hecho, pero ¿qué hay con la supervivencia? ¿Qué hay con el que va a pasar ahorita? ¿Qué va a pasar mañana? Yo tengo que garantizar ciertas cosas, ¿sí? Y la supervivencia va a hacer que haga que dejes de hacer cosas como endeudarte ahí, como que ¿por qué no lo llevé? Porque si estaba en un hospital de seguridad social, yo debía haberlo llevado a un particular y ahí salvarlo. Pues porque tus recursos, tus circunstancias no estaban para eso. ¿Y qué iba a pasar? Tengo muchas personas conocidas que se endeudaron terriblemente. Por tanto, no había garantía de que estén en un tal hospital o tal cual hospital. A final de cuentas, tomamos la mejor decisión, pero tenemos que tomar nuestras decisiones también basados en nuestra estabilidad y nuestro bienestar. Si tú no procuras tu propio bienestar, ¿cómo vas a procurar el bienestar de alguien más? Ya bien, que entonces cuando decidimos no hacer tal cosa y que parece un grave error, pues puede y lo más probable es que en ese momento estabas procurando tu propio bienestar y eso es válido, eso es muy válido, porque si tú no te procuras ese bienestar, ese equilibrio, esa supervivencia, ¿quién lo va a hacer? Ahora sí que dime, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer por ti? Es por eso que revisar esas decisiones desde un punto más objetivo te va a permitir entender que tú también tenías necesidades, necesidades emocionales, necesidades de seguridad, muchas cosas. No solo el error, que incluso hasta somos terribles, a veces hasta pensamos, me faltó inteligencia, ¿no? Fui muy tonto, fui muy tonta. Y hacemos ese tipo de palabras. ¿Te estás identificando? ¿Te estás identificando? También te tratas así, también te dices que fuiste muy tonta, que has sido muy tonto y otras palabras peores, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si lo que estaba pasando era algo diferente? Por eso tenemos que ampliar nuestra mente, nuestra conciencia para observar aquello que pasó, porque te estás sintiendo culpable, estás con este remordimiento, estás tratándote mal desde hace mucho tiempo
cuando en realidad lo que estabas tratando de hacer quizás sea sobrevivir, sacarte adelante de alguna manera, no perder el equilibrio. ¿Sí? También la psiquis se protege, la mente se protege. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso de que cuando pasa el tiempo y decimos, ay, qué bueno que no hice eso, porque si lo hubiera visto, si hubiera estado ahí, me vuelvo loco o me vuelvo loca? Fíjense que sí, puede pasar. Es por eso que la psiquis va a tratar de sobrevivir y no perder la cordura. Y eso hace que a veces tomemos decisiones que en situaciones muy, muy difíciles y que dices, ¿ni por qué no lo hice? Pues porque no estabas preparado, porque si lo hacías, había un riesgo grande de perder la cordura. Ah, no habían tomado nada en cuenta eso, ¿verdad? Pues no, no lo tomamos en cuenta. Al final de todo, el ser humano y este cuerpecito hermoso va a estar luchando por sobrevivir, por mantener el equilibrio. Es un sistema que se activa y es por eso que a veces tomas decisiones diferentes. Ya ven que no todo es fui mala persona y no lo hice. A ver, espérame tantito. Vamos a revisar eso de mala persona. Porque esa ya es una identificación. Es decir, por esa decisión que tomaste, hoy te consideras mala persona. Ya es una identidad. Soy la mala persona. Esa es una identidad. Y estás identificándote de nuevo con algo que pasó y que eso que pasó solo fue una parte de quien tú eres, no eres todo el completo. En budismo, eso es ignorancia. Pensar que por ese error, que aparentemente parece un error, dice quién soy yo y cuánto valgo. Yo soy muchas cosas y valgo mucho y tengo un gran potencial y una gran diversificación de pensamientos, de sentimientos. Soy un montón de cosas. Tengo cuerpos dimensionales, tengo estados, niveles de conciencia diferentes. Son un montón de cosas que me componen. Entonces, yo no puedo decir que eso que pasó me define por completo. No es así. Eso es un error cognitivo. Eso es algo que en el budismo lo identifican como ignorancia, de que no podemos identificarnos con lo que pasó. Y para que puedas seguir como sintiéndote mejor, porque lo más probable es que ahorita, si me estás escuchando y ya estás ubicando eso donde te sentías culpable y estás pudiendo mirar que también había otras cosas que no has tomado en cuenta y puede que ya te estés sintiendo un poquito mejor, voy a decirte algo más que también se nos olvida, pasamos por alto y eso es tremendo. Ahí te va. De aquí, de este programa, vas a terminar sintiéndote mucho, mucho mejor. Y escúchame bien esto. Tú estás juzgándote por algo que tú hiciste hace 5 años, 10 años, 20 años. ¿Sí? Cuando hoy tú no eres esa persona. Esa persona era totalmente diferente a quien soy ahora. ¿Sí o no? Respóndeme, dime, ¿eres la misma persona de hace un año? En esencia sí, ¿va? O sea, en esencia sí, me puedo reconocer a mí mismo que sí soy esa misma persona, pero dime, ¿en realidad somos los mismos? Todo cambió. Cambió mi cabello, cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de sentir, cambió mis criterios, mi filosofía, mis tendencias, mis preferencias, cambiaron un montón de cosas en un año.
¿Cuántos no nos hemos juzgado por los errores que cometimos cuando teníamos 18, 19, 20 años, por ejemplo? Y a la fecha tenemos 40, 50 y seguimos sintiéndonos mal por lo que hicimos en ese entonces. Cuando en ese entonces, ¿cómo eras a los 18 años? ¿Cómo eras a los 19? Dime, ¿cómo? ¿Eras una persona madura? ¿Una persona experimentada? ¿Eras una persona con mucho conocimiento? ¿Quién eras? ¿Cómo eras? Eras alguien que tenía muy poco de haber sido un niño adolescente y que estaba buscando ser un adulto cuando todavía no lo era, ¿sí? Y ahí es cuando tomamos decisiones tremendas de lo que sucedió entonces. Pero tú hoy, tú no eres ese jovencito o esa jovencita. No lo eres. Porque si hoy te pregunto, ¿lo harías de nuevo? ¿Qué respondes? Que lo más probable es que no. Y decimos, no, jamás en mi vida lo volvería a hacer. Claro que no, porque tú ya no eres esa persona. Y hasta hoy estamos tratando tan mal a esa personita que tenía esa edad, cuando lo que hoy necesita, ¿qué es lo que necesita? Comprensión, ¿qué tal? Apoyo, ¿sí? Y a lo mejor comenzar a experimentar esa compasión de ese ser que fui en ese entonces y que no tenía este conocimiento, ni esta experiencia, ni este entendimiento. Es más, no teníamos ni la menor idea de qué iba a pasar después, ni de las consecuencias de nada. Y si no la dijeron, por acá salió, ¿sí o no? Entonces, en ese entonces no te puedes, hoy no te puedes juzgar tan severamente como cuando tenías esas edades. No puedes, porque ya no eres la misma persona. Y es injusto que hoy estés tratándote tan mal por algo que sucedió cuando tú tenías esa edad. Eso es lo que necesitamos como comprender, que todos cambiamos, todos. Jamás somos esa misma persona. A menos, por supuesto, que haya una patología, ¿sí? Esta patología, bueno, pues estamos hablando de que, bueno, hay un trastorno mental, hay un trastorno de personalidad que nunca se atendió, fíjense todavía, o sea, si en ese entonces ya había un trastorno, una patología mental que no estaba siendo atendido, ¿qué estaba pasando? Ujú. Tampoco entonces era tu culpa porque había un trastorno mental del cual no estabas consciente. Hay muchos adultos en la actualidad, muchos adultos en la actualidad que jamás tuvieron un diagnóstico y hoy son adultos que tienen déficit atencional, que tienen rasgos de TEA, que es trastorno del espectro autista. Hay una gran cantidad de adultos que tienen trastorno limítrofe o límite de la personalidad y jamás fueron diagnosticados ni tratados. Así que, ¿por qué seguimos juzgándonos de esa forma? Tenemos que entender que sucedían todas esas cosas y muchas veces podemos como coincidir en esto. Si hoy te preguntara eso que hiciste en ese momento, esa decisión que tomaste, ¿no? Eh, esa decisión que tomaste en ese instante, ¿pensabas que era una buena decisión?
La mayoría va a responder que sí. La mayoría pensábamos en ese momento que era una buena decisión, porque iba a hacerlo diferente. ¿Por qué? Hay muchos adultos que dicen, pero es que ya estaba grandecito, ya tenía 17, ya debía saber. No, pues ese ya debía saber no es un conocimiento aislado, es un conjunto de cosas, porque somos seres complejos, son más cosas, más factores. Debía saber, pero no lo sabía. Y como no lo sabía y no estaba consciente de ello, ¿por qué voy a seguir tratándome mal por algo que yo no estaba consciente? ¿Qué tal? Así que esos serían como los pasos a seguir para ir desmantelando la culpa y puedas darte cuenta que esa tendencia que tuviste o eso que sucedió y como lo procesaste, se quedó establecido y de esa misma forma sigues interpretando cada cosa que tú haces. Si en ese entonces, si hoy te juzgas de lo que en ese entonces tú debiste saber, tú debiste darte cuenta, tú debiste haberlo hecho diferente, puede que hoy cada cosa que decidas te sigues tratando igual. Apenas ayer, en vez de hacer la cita, dejé pasar la cita y eso me trajo consecuencias. Entonces yo debía haberlo sabido, yo debía haberme dado cuenta, yo debía haberlo hecho diferente. Y empezamos. Por eso, constantemente estás generándote culpa. Así que eso es lo que hay que ir resolviendo. No vamos a desmantelar por ejemplo, en una sesión psicoterapéutica, pues en una sola sesión no se resuelve toda la culpa que siento, pero sí vamos quitando cosa por cosa, evento tras evento, así hayan sido la cantidad que haya sido, no importa, porque tú te mereces sanarlo todo. ¿Quién dijo que no lo mereces? Tú mereces sanar todo. Tú mereces liberarte de toda la culpa que haya sido, de toda. No importa en este momento la gravedad o lo que haya sucedido. Los hechos están, no vamos a olvidar que hicimos lo que hicimos, no lo olvidamos, pero el sufrimiento que nos estamos generando, eso sí se puede resolver y esa es decisión nuestra. Si buscas acompañamiento, es un proceso maravilloso porque miramos con mucho amor lo que sucedió, con compasión. ¿De qué me sirve mirar severamente mis errores del pasado? Voy a seguir sintiéndome igual, a juzgarme igual, a sentir que no merezco, que merezco tratarme mal, merezco que la gente me trate mal, no merezco que me pasen cosas buenas. Y estamos haciendo un montón de cosas queriendo que nos pasen cosas buenas cuando en realidad por dentro estoy instalado en el no lo merezco. Por tanto, vamos a comenzar con el principio. Y repite conmigo si es posible. Si te es posible, anótalo, medita en ello, ve si tiene, resuena contigo y si aún te cuesta, te es difícil, haz un acompañamiento terapéutico. Es la mejor inversión que puedes hacer en la vida. Invertir en ti, invertir en tu salud, en tu bienestar. Eso es mucho más valioso que comprar propiedades, autos y todo. Invertir en ti es la mejor opción que existe. Entonces, busca terapéuticamente ayudarte en el proceso. También no solo lo que te vas a llevar aquí, también hay
un taller que tengo que es de perdón transpersonal, donde también ayudamos a desmantelar esa culpa para que puedas perdonarte a ti mismo. Y aquí mismo dejo también en los comentarios la información de nuestro taller transpersonal del perdón para que puedas soltar eso que pasó y conservar el hecho, porque por supuesto no vamos a hacer un reseteo de la mente, ¿verdad? O sea, lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, sucedió. Pero lo que se siente de diferente, eso sí se puede elegir, eso sí lo podemos cambiar, eso sí puede ser transmutado. Eso puede ser transmutado, pero es tan maravilloso hacerlo desde la conciencia, transmutar desde la conciencia, porque te va a ayudar a conocerte más a ti mismo y saber que ese valor que te diste por los errores cometidos no es realmente lo que eres. Tú vales mucho más. Así que recuerda que la culpa es diferente al sentimiento de la culpa. Y comienza con, en programación neurolingüística, lo que hacemos es que las palabras son muy importantes. Y quiero que hagas este ejercicio conmigo. Cuando dices, tú sabes lo que pasó, no necesitas contarme, pero cuando dices, chécalo bien, cuando dices, soy culpable de, termina la frase en tu mente y observa qué se siente. Y se sienten muchas cosas. Soy culpable de, y se siente una presión en el pecho, se siente algo en el estómago, se siente una tensión en los hombros, cuello y más cosas. ¿Ya lo hiciste? Soy culpable de, cierra los ojos y observa. Ve lo que te genera culparte. Ahora, ¿qué tal? Vamos a hacer esto. El mismo hecho, la misma situación, la misma decisión, aquel supuesto error que cometiste. Vamos a ver. Repite conmigo. Soy responsable de... Termina la frase. ¿Qué se siente? ¿Qué notas? Imposible que se sienta igual. No es lo mismo determinar que eres culpable a soy responsable. Y ese es el primer paso. Cualquiera que haya sido la decisión que hayas tomado, no eres culpable, eres responsable. Y cuando somos responsables, no hay culpa y no hay castigo, por tanto. Puedo asumir la responsabilidad porque soy una persona responsable y a lo mejor en ese momento yo no sabía cómo ser responsable, pero hoy sí puedo decir, una persona responsable asume que le faltó tal conocimiento, por tanto, me toca aprender. No sabía de tal cosa, por eso decidí tal cosa. Hoy puedo aprender de ello. La responsabilidad te abre a un camino mucho más saludable y de lo mejor de todo, de trascendencia. La responsabilidad te abre el camino a la trascendencia, es decir, que puedas tú desarrollar la comprensión, que te da la oportunidad de hacerlo todavía mucho mejor y que además, bueno, pues te lleva a la compasión, al perdón a uno mismo y lo mejor de todo, amarte de nuevo. Esa es la invitación que te hago el día de hoy. Espero haber podido aclarar estas dudas de que por qué constantemente te sientes culpable, porque desde ahí empezamos. Desde ahí
Estás instalado en el pasado, en la constante remordimiento. Y por supuesto, castigándote una y otra vez. Por eso, ese es un ciclo que no va a parar jamás hasta que tomes una decisión consciente de determinar que no somos culpables, somos responsables. Y por esta responsabilidad que siento de mí mismo, voy a recordarme que yo no soy la misma persona de ese momento. No lo soy. Por tanto, yo no puedo tratarme mal por algo que pasó en el pasado. ¿Puedo reparar lo que pasó? Lo reparo. ¿No se puede reparar? Pues no se puede. Entonces, ¿cuál es la opción? Sanarlo aquí, sanar en tu interior, porque este es el lugar donde reside todo lo valioso y todo lo importante y la sabiduría de quién eres. Así que entra en un proceso terapéutico, puedes ingresar a nuestro taller de perdón transpersonal y otros talleres que también vamos a tener disponibles en línea para que puedas avanzar en estos aspectos, te liberes y ya vivas una vida en armonía. Yo te deseo de todo corazón que puedas vivir ese proceso y sentirse como quien realmente eres, un ser humano en una experiencia de vida, de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje. Te deseo bienestar y si deseas consultas terapéuticas, sesiones, las citas se programan por WhatsApp, que es el 5585-764120 y puedes agendar una consulta, también son presenciales y en línea. Te deseo paz, paz profunda y cuídate mucho, nos vemos pronto.